Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. La Biblia es beneficiosa. Este va a ser el tema del podcast de hoy en nuestra serie de bibliología. Y vamos a mirar hoy el Salmo 19, versículo 11. Pero primeramente, ¿qué significa la palabra beneficioso? Esta palabra tiene sus raíces en el idioma latino, donde bene significa bien y ficus significa hacer. El diccionario define la palabra beneficioso como lo que es provechoso, bueno o útil para algo. Otro diccionario dice que se entiende por beneficioso que es conveniente, ventajoso, productivo, rentable, eficaz, útil, positivo, fructífero, lucrativo e interesante para un beneficio propio, que causa alguna utilidad y generar mayor ganancia. Y hoy vamos a ver que la Biblia es así. Por supuesto, solo por aquellos que prestan atención a la Biblia. En el podcast anterior ya hemos visto unas maneras como la Biblia es beneficiosa. Si se recuerde, en el Salmo 19, versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Como oro, la Biblia es preciosa y valiosa. Y como miel, la Biblia es dulce y saludable. En el versículo que sigue, que es el versículo que vamos a considerar hoy, vemos los beneficios de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es tan preciosa y dulce y saludable para nosotros? Es el último versículo en el pasaje de Salmo 19, 7 a 11 que estamos considerando en nuestra serie de bibliología. Leemos el Salmo 19, 11. Oye la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Vamos a considerar estos dos aspectos de cómo la Biblia es beneficiosa para nosotros. Dos aspectos que podrían ser considerados como dos lados de la misma moneda. Y el primer aspecto, o el un lado de la moneda, es esta. La Biblia nos guía lejos del malo. Dice en Salmo 19, 11, en la primera parte, tu siervo es además amonestado con ellos. La Biblia nos amonesta, nos advierta, nos dice, sé atento, tenga cuidado, no vas allí, no haces esto. En un sentido, la Biblia es semejante a los señales de tránsito. Aunque nos molestan a veces, son buenos para protegernos de accidentes. Mucho más, las leyes y amonestaciones de la Biblia son buenos para nosotros. En la Biblia Dios advierta a los incrédulos de no seguir andando en sus caminos pecaminosos y rebeldes. Por ejemplo, leemos en Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero las amonestaciones de Dios en la Biblia son también y especialmente para sus hijos. El Salmo 19:11 nos dice que tu siervo es además amonestado con ellos.
Entonces está hablando de las personas que están ya sirviendo a Dios. Y Dios da palabras de amonestación a sus siervos. En el libro de Apocalipsis, Dios manda 7 cartas a 7 diferentes iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Él dice esas palabras. Apocalipsis 2, 2 a 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces Dios está advirtiendo a una iglesia, a varias iglesias en Apocalipsis, y también Él está advirtiendo a cada cristiano, cada de sus hijos por medio de su palabra. La Biblia nos advierte de malos hechos, del pecado. Puede ser que la Biblia nos advierta de acciones malas. Por ejemplo, ya desde el principio del mundo, con el primer hombre Adán, Dios ha dado un solo mandamiento a él y a su esposa Eva, y también una amonestación si no cumplen con este mandamiento. Leemos en Génesis 2, 16 a 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está dando aquí un advierto que van a morir si no obedezcan a su mandamiento. Entonces la Biblia nos advierte de acciones malas, pero también de palabras malas. Leemos en Mateo 12, 35 a 37, las palabras de Jesucristo, que dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y la Biblia no solamente nos advierte de acciones malas y de palabras malas, también nos advierte de pensamientos malos. Dios no solamente ve nuestras obras y escucha nuestras palabras. Él puede mirar dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos y ver lo que estamos pensando y cómo son nuestros sentimientos. El autor famoso Mark Twain ha dicho esto: ¿qué tan pequeño una parte de la vida de una persona son sus hechos y sus palabras? Su vida real está llevada dentro de su cabeza y es conocida a nadie excepto a sí mismo. Durante todo el día, el molino de su cerebro está moliendo, y sus pensamientos, no estas otras cosas, son su historia. Aquí Mark Twain dice que los pensamientos de una persona son conocidos solamente a la persona misma, pero sabemos que Dios también conoce nuestros pensamientos y sabe los pensamientos de cada persona en este mundo.
Entonces no debemos pensar el mal, ni hablar el mal, ni hacer el mal. ¿Y cómo entonces podamos lograr a pensar el bien, a hablar el bien y hacer el bien? El pastor Stephen J. Cole dice esto: no serás una persona piadosa si no controlas la televisión, los videos, las películas, la música, las revistas, los libros y aún los programas de radio que asimilas. Si algo te está contaminando o tentando, tienes que deshacerte de esto y hacer planes para evitarlo. Si estamos alimentando nosotros de cosas malas, entonces también vamos a pensar, hablar y hacer cosas malas. Por eso, en lugar de esto, tú debes alimentar tu mente con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en los podcasts anteriores ya hemos visto diferentes maneras en que la Biblia es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y digno de alabanza. Por esto necesitas estar en la palabra de Dios para llenar tu mente con buenos pensamientos y deshacerte de malos pensamientos. El empresario americano Frank Outlaw dijo esto: cuida tus pensamientos, ellos se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, porque éste se convierte en tu destino. Y eso nos lleva al próximo punto, que la palabra de Dios no solamente nos advierte del pecado, sino también de las consecuencias del pecado. La Biblia nos advierte acerca de las malas consecuencias de nuestro pecado. Y eso puede ser dolor y sufrimiento. Por ejemplo, la Biblia nos advierte acerca de las consecuencias de pereza. En Proverbios 6, 9 a 11 dice esto: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La Biblia, por ejemplo, también nos advierte acerca de las consecuencias de tener malos amigos. Proverbios 13:20 nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero las consecuencias del pecado no solamente son dolor y sufrimiento. El pecado últimamente lleva a la muerte. Leemos en Santiago 1, 14 y 15: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En Romanos 6:23 nos dice más sencillamente: porque la paga del pecado es muerte. Y en un sentido está hablando aquí de la muerte física.
Si te recuerdas a las palabras de Dios a Adán en el huerto, cuando él dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues Adán no murió físicamente el mismo día de comer del árbol. Pero como parte del castigo de Dios sobre el pecado, Dios determinó que él iba a morir un día. Después del pecado de Adán y de Eva, Dios ha dado esas palabras anunciando el castigo para Adán y también después para Eva. Pero a Adán él ha dicho, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y porque cada persona humana después de Adán, excepto Jesucristo, ha nacido con una naturaleza pecaminosa, toda la raza humana también está bajo esta sentencia de muerte. Leemos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero la consecuencia del pecado y el castigo por el pecado no solamente es la muerte física. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios. Esto es la muerte espiritual, la separación de la presencia favorable de Dios. Dios ciertamente es omnipresente. Él está en todos lugares al mismo tiempo. Así que nadie nunca está completamente separado de Dios. Pero ser muerte espiritualmente significa ser separado de la presencia favorable de Dios y solo experimentando su ira. En Isaías 59, versículo 2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta muerte espiritual también es llamada la segunda muerte. Nos habla de eso en Apocalipsis 21:8, donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debemos tomar en serio las amonestaciones que Dios nos da en su palabra. Podemos ser agradecidos que la palabra de Dios nos advierta. Es bueno para nosotros hacer caso a las amonestaciones en la palabra de Dios. Si lo hacemos, evitaremos caminos pecaminosos que llevan a la destrucción y últimamente a la muerte más terrible que se puede imaginar. Así que la Biblia es beneficiosa para nosotros porque nos guía lejos del malo en darnos amonestaciones. Pero el otro aspecto o el otro lado de la moneda es esto. La Biblia es beneficiosa para nosotros porque nos guía no solamente en un sentido negativo lejos del malo, pero también nos guía en un sentido positivo a lo que es bueno. Leemos otra vez el Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Entonces la Biblia nos guía a lo que es bueno.
¿Y cómo lo hace? En darnos no solamente amonestaciones, sino también mandamientos. Dios nos dice en su palabra, haz esto, anda en este camino, haz lo bueno. Por ejemplo, en Isaías 1:16-17 nos dice Dios en su palabra, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Muchas veces es muy claro para nosotros lo que es la cosa buena que debemos hacer. Pero quizás no es tan fácil para nosotros hacerla, porque nuestro corazón es pecaminoso. Pero también puede haber situaciones cuando queremos hacer lo que es bueno y correcto, pero no sabemos qué es la cosa buena y correcta que debemos hacer en una situación específica. Dios nos habla por medio de su palabra para guiarnos. En Isaías 30:21 leemos, entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cuánto necesitamos esto? La guía de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia es una guía para nosotros. La Biblia nos manda a hacer buenas obras. Nos manda a ser obedientes a Dios. En pensar bien, en hablar bien, en hacer bien. Ya hemos considerado acerca de los pensamientos, cómo Dios nos manda pensar bien. Hemos pensado en Filipenses 4:8. Para recordar, allí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia nos dice que debemos pensar en las buenas cosas, pero también nos dice que debemos hablar buenas palabras. Leemos en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y la Biblia nos manda también a hacer el bien, nos manda a hacer buenas acciones. Nos dice en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y la Biblia nos dice muchas otras maneras de cómo debemos hacer lo que es bueno. La palabra de Dios no solamente nos manda a hacer el bien, sino también nos habla acerca de las buenas consecuencias de hacer el bien. Hay una recompensa para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios y que hacen lo que es bueno delante de sus ojos. El versículo que estamos considerando en Salmo 19:11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay buenas consecuencias para nuestra obediencia. Hay una recompensa. Y esto es, por un lado, es la bendición en esta vida. Es interesante ver aquí que este versículo no nos dice que si guardas los mandamientos de Dios, vas a tener grande galardón en el futuro. No, aquí dice, en guardarlos hay grande galardón. La recompensa no es algo prometido para un tiempo más tarde, después de haber terminado obedecer ciertos mandamientos.
ser obediente a Dios y no vivir en pecado ya es una recompensa y bendición en sí misma. El teólogo americano Kevin D. Zuber dice: la vida más plena, la vida gozosa, satisfactoria y más provechosa eternamente es una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Y ser obediente a Dios y hacerlo bien también trae más recompensa. Por ejemplo, el quinto mandamiento que encontramos en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento no es solamente un mandamiento del Antiguo Testamento para los judíos de este tiempo. Es un mandamiento que aplica también para nosotros cristianos creyentes del Nuevo Testamento. Pablo nos recuerda en Efesios 6, los primeros 3 versículos: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O consideramos Deuteronomio 5, 32 a 33, donde dice esto: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, de la boca de Jesucristo mismo, que nos dice en Mateo 6, 1 a 4, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y la recompensa más grande para hacerlo bien, para ser obediente a Dios, es la salvación eterna. Pero tenemos que tener cuidado aquí, porque no somos salvos por nuestras buenas obras. Tú no puedes ganar la salvación como recompensa para hacer el bien. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El predicador famoso inglés Charles Spurgeon dijo: hay una paga y es grande. Aunque nosotros no sacamos nada de la deuda, conseguimos grandes beneficios de la gracia. La salvación es dada de Dios como un regalo gratuito por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero Dios también nos manda que nos arrepentimos y pongamos nuestra fe en Jesucristo. Es un mandamiento que tenemos que obedecer. Jesucristo mismo dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si obedezcas este mandamiento y pongas tu fe en Jesucristo, recibirás la salvación eterna, no como una paga de deuda, sino como un regalo gratuito de Dios.
Pero si no obedezcas estas palabras de Cristo, la ira de Dios permanecerá sobre ti. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 2, 5 a 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por eso, amigo, te quiero animar con las palabras de Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay un gran beneficio para ti si hagas caso a las amonestaciones que Dios nos da en su palabra y si obedezcas a sus mandamientos. Jesucristo volverá pronto a esta tierra y Él nos dice lo siguiente en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Tienes tú la expectativa de recibir alguna recompensa de Jesucristo cuando Él viene? Si no estás seguro si esto sería el caso para ti, pero si tienes el deseo para eso, ya sabes qué hacer. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Pon tu fe en Jesucristo. Haz caso a las amonestaciones que Dios nos da en su palabra y obedece sus mandamientos. Entonces y solo entonces puedes tener la expectativa de recibir una recompensa de Jesucristo. La palabra de Dios es beneficiosa para nosotros en tantas maneras. Quiero concluir este podcast leyendo otra vez los versículos de Salmo 19, 7 a 11 que hemos considerado últimamente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.